Hola, ¿qué tal? Te invito a que visites nuestra página web www.ronaldbracho.blogspot.com y encontrarás información que podrás disfrutar. En ella también podrás descargar nuestra revista cultural Heterodoxia con autores nacionales e internacionales sobre fotografía, ensayos, cuentos y poemas. Recuerda www.ronaldbracho.blogspot.com, una página para el deleite de todos. Saludos muy cordiales, soy Ronald Bracho y este es tu programa Café y Converso. Hoy tenemos una invitada muy especial. Siempre para nosotros es un gran honor tener a María José Escobar. María José Escobar es una gran compañera, escritora, licenciada en Letras de la UCB. Ha publicado desde el 2011 libros sobre poemas, entre ellos Poemas de Insomnio, Lluvia, Versos Diversos, una antología poética sexo-género contemporánea e hispanoamericana. La Casa de los Espejos en el 2015, mención honorífica del Premio Municipal Luis Brito García, mención poesía. En el 2016, Verbeldía, Locura del Verbo, 2019. Su cuento Gestación gana el primer lugar en el concurso Metro Relatos 2014, auspiciada por Monte Ávila Editores y el Metro de Caracas. Representó a Venezuela en la Feria del Libro de La Habana en 2 oportunidades. Ha publicado antologías, cuentos y bueno, hoy compartirá con nosotros su experiencia, sus inicios y fundamentalmente esas recomendaciones que brillantemente ella nos expondrá y que gustosamente nosotros vamos a escucharla, nosotros y nuestra gran audiencia de Heterodoxia Radio, la radio que se parece a ti. Hola Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy agradecida, un gusto por conocerte, por conocer tu proyecto Heterodoxia Radio y muy contenta de poder participar en esta entrevista para hablar de mi creación y para hablarle a los nuevos escritores. Nos gustaría, María, que nos comentaras cómo fueron tus inicios, cómo iniciaste en ese mundo de la lectura y de la escritura. Bueno, te cuento que para mí no es posible hablar de literatura sin hablar un poco de mi vida, pues ambas están muy unidas. Mi gusto por la literatura empezó casi cuando comencé a leer, incluso antes de comenzar a leer, tuve la gran suerte de tener dos padres lectores, dos padres con dos bibliotecas bastante grandes y que empezaron a crear una biblioteca para mí, para la María José Niña, y desde muy chiquita empezaron a formar a esta lectora y de alguna manera a esta escritora que soy. Siempre estuvieron leyéndome cuentos, haciéndome participar de obras de teatro, de recitales, de poesía. En casa la literatura siempre fue muy valorada. Mi mamá es licenciada en letras, mi papá es sociólogo y digamos que ambos tenían, yo no creo que se lo hayan propuesto expresamente de formar en mí a una escritora, pero en la práctica fue muy, muy importante la influencia de ambos porque ambos eran lectores, como te digo. Así que, bueno, si te digo, cuando comencé a leer, empecé a leer bastante, bastante pequeña. Y de hecho me sabía de memoria algunos cuentos antes de saber leer. Creo que allí comenzó mi gusto por la literatura. Desde muy, muy pequeña, te estoy hablando de 6 7 años, no sé cuántos. Pero bueno, allí empezó todo. Estuve toda mi primaria, estuve en un colegio de aquí de San Antonio de los Altos. Yo crecí en San Antonio de los Altos, aunque nací en Caracas y he vivido en Caracas también. Y bueno, nada, de alguna manera eso se empezó a formar en mí desde muy pequeña. Y el colegio en el que estuve, como te decía,
Es un colegio que se llamaba el Monseñor Arias Blanco en San Antonio de los Altos y tenía, yo creo, una inclinación muy especial hacia las artes, tanto la literatura como otros tipos de arte. Hacíamos danza contemporánea, hacíamos manualidades, hacíamos danzas tradicionales, participé del coro de mi colegio. Y bueno, yo creo que todas esas cosas fueron configurando en mí un gusto y un placer por la literatura. Este, de muy niña, a los 9 años de edad, todavía lo conservo, escribí mi primer cuento, que en una especie de lo que llaman ahora el libro cartonero, se llamaba El hada y el mar, y lo escribí a la edad de 9 años, está escrito por detrás la edad que tenía. Y desde más o menos los 10 años comencé a llevar diarios y a partir de los diarios, incluso antes, empecé a escribir poemas. Claro, te estoy hablando de mis inicios, mis inicios. Estos eran poemas de una niña de 7 8 9 10 años, muchos rimados, y bueno, algunos todavía los conservo. Y yo rescato esta experiencia porque yo creo que eso comenzó a determinar un carácter y una formación y un gusto. La lectura de los cuentos de los hermanos Grimm, El rayo y el trueno, Tío Tigre y Tío Conejo, Arturo y Clementina, La ratoncita presumida, Margarita de Rubén Darío, La avispa ahogada también de Nazoa, Doña Piñones, Orlando Furioso. Creo que todo eso influyó bastante en mí. Ya después, mi primer taller literario fue cuando estaba en cuarto y quinto año. Estuve en dos talleres literarios casi que a la par. El primero fue el Circuito Liceísta de las Letras, que llegó al liceo en el que yo estaba por esa época, en cuarto y quinto año, en el Gustavo Herrera. Y bueno, eso fue para mí todo un impacto muy grande porque allí empecé a participar junto con otros escritores de mi edad y que tenían las mismas inquietudes que yo. Este, y bueno, nada, también en esa época comencé a formar parte de un grupo que se llamaba Poetas en Tránsito, que hacían vida en el CELAR. Estuve en ese taller literario también. Entonces, bueno, de verdad que fue todo una efervescencia, un comenzar la lectura ya de libros de grandes, como me decían mis padres, porque bueno, de chiquita ellos tenían sus dos bibliotecas y para mí eran así como un misterio, ¿sabes? No me dejaban leer esos libros porque decían que esos libros eran de grande. A partir de como los 12 años, 13 años, comienza mi lectura de esos libros y bueno, el primer libro que leí, lo recuerdo muy bien, fue Aura, de Carlos Fuentes. Y bueno, luego siguió Cien años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, El túnel, los poemas de Ramos Sucre, leía a Darío, a Vallejo, Cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke, Tristán y Isolda, una cantidad de verdad de escritores que fueron determinando, digamos, esta inclinación por la literatura que ya venía desde mucho antes cuando era una niña. Es decir, que la lectura, el gusto por la lectura, pasa por un proceso de adaptación al contexto, incide significativamente en las condiciones un poco como que familiares, contextuales, para la adquisición de ese gusto por la lectura, o también se lleva a lo interno, ¿no? Eh, También es parte de decisiones particulares. ¿Cómo fue en tu caso? Sí, bueno, en mi caso creo que es una combinación de ambas cosas. El gusto por la lectura fue fomentado por mis padres, como te expliqué desde muy pequeña, pero obviamente pues también había un proceso interno en mí formándose que fue adquiriendo más y más fuerza y significación con los años, pues con el tiempo. Desde muy pequeña me gustaba, por ejemplo, el sonido de las palabras, incluso de palabras que yo no podía entender a esa edad. Este, y los juegos de palabras. Recuerdo un cuento de mi mamá
porque es un cuento que ella me echó recientemente, yo no lo conocía. Yo estaba viendo de mi casa, es un edificio y San Antonio es una zona montañosa, San Antonio de los Altos. Y muchas veces pasan samuros, que siempre me han parecido muy bonitos, aunque bueno, los samuros muchas veces tienen mala fama. Pero me quedé viendo los samuros y le comenté a mi mamá, mamá, mira los samuros, qué bonitos de verdad que son y tal. Y ella me dijo que a mí me gustan los samuros desde que era chiquita, que una vez íbamos bajando la Panamericana, y vi un samuro, yo estaba aprendiendo a hablar y yo lo señalé y ella me dijo que era es un samuro. Y ella dice que yo repetí muro, samuro, muro, samuro. O sea, hay como el juego de palabras entre la palabra muro y el samuro, que son realidades que podrían estar de alguna manera asociadas, pero no están corrientemente asociadas. Y bueno, así cantidad de cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, en un viaje que hice a Argentina, estar caminando con un amigo y en un momento de verdad muy, muy feliz de mi vida, él me decía el nombre de una fruta y yo le hacía un juego de palabras con la fruta. Y así ha sido desde muy pequeña, a pesar de que mi poesía no es rimada, los juegos de palabra para mí han sido algo a lo que siempre vuelvo. Así que creo que en ese sentido sí tiene que ver algo a lo interno como tú mencionas. Además de, bueno, muchas otras cosas a lo interno que me fueron instaurando más y más la necesidad, porque para mí es una gran necesidad de crear. A propósito de motivar a los que nos escuchan a incursionar en la lectura, a entrar en ese mundo de la lectura, ¿cuáles para ti serían, en resumidas cuentas, eh, los beneficios, esas grandes virtudes de tener como hábito la lectura? Bueno, la importancia de la lectura. Creo que lo fundamental es que un lector será un sujeto crítico, podrá entender la realidad que le rodea e incluso otras realidades disímiles dependiendo de los libros que lea. Además tendrá un lugar en el cual refugiarse. Yo creo en la literatura como refugio. Y creo que un lector vivirá muchas vidas. Esa es una frase muy conocida, pero creo que es muy cierta, pues hay un montón de mundos en los libros a los que no podemos acceder de otra manera sino con ellos. Además de desarrollar la imaginación y, por supuesto, dotarnos de una cultura amplia acerca de nuestro país, del mundo y las diferentes culturas. Hay cosas en los libros sobre culturas de países a los que nunca vamos a poder ir, pero qué maravilla que podamos en un libro enterarnos de que eso existe. Pasar de la lectura y la escritura como una forma de práctica individual al deseo de publicar en el momento cuando decidiste, este es el momento para yo publicar y estos son los trabajos que yo considero que sean eh, necesarios publicar. ¿Cómo fue eso? Y fundamentalmente, ¿por qué decidiste eh, publicar esos textos en particular? Bueno, yo decidí que iba a ser escritora cuando cerré el libro de Cien años de soledad, cuando terminé de leerlo. Así de grande fue el impacto de ese libro en mi vida. Y en ese momento decidí que iba a escribir y iba a publicar. Ahora, no tenía claro qué era lo que iba a publicar en ese momento, pues estaba en una etapa de formación, de escritura, y bueno, finalmente decidí entregar Poemas de Insomnio y Lluvia, que fue escrito entre 1999 y el 2004 a una persona que fue una figura tutelar para mí, que es el poeta José Javier Sánchez. Él me pidió el libro para ser publicado en El Perro y la Rana y yo decidí entregarle este conjunto de poemas que ya venía
forjándose. Y bueno, después de un largo proceso de recepción y todo el tiempo que duró en la imprenta, que en verdad fue bastante, salió este libro. En él tengo como una especie de advertencia en el que, además de decir que estos son poemas escritos por una joven de 14 a 18 años, reconozco que largo y arduo es el camino de la poesía y que estos son los primeros pasos de un ser que decidió vivir ese camino y transitarlo poco a poco. Bueno, eso es como una breve historia de cómo llegué a publicar este libro, que finalmente fue publicado en el año 2011 por El perro y la rana. Coméntanos un poco sobre tus obras y sobre todo si tú la puedes esquematizar o ubicar en alguna escuela, en alguna corriente, o por el contrario, si te consideras que de alguna forma u otra has incursionado en nuevas formas de escribir. Bueno, hasta ahora he publicado 2 libros de poesía. Es, el primero de ellos, que te mencioné anteriormente, fue Poemas de Insomnio y Lluvia, del año 2011, que creo que su valor en el conjunto de mi obra es que es un libro germinal en el que ya se prefiguran algunos de los temas que iré desarrollando luego de una manera que yo creo más madura. Entre ellos está la reflexión acerca de lo que es la poesía, la ciudad, el tema del amor y el insomnio, el onirismo y la locura. Después publiqué en el año 2015 y el tiraje se terminó de completar en el 2016 con La Casa de las Letras Andrés Bello, el libro La Casa en el Espejo, que hace una incursión mucho más profunda en el tema del insomnio, la locura, la soledad, el abismo del ser humano. También está presente el tema del amor, y es un amor que se transfigura de múltiples maneras para terminar en espacios vacíos, que es una de las secciones del libro Poemas de Insomnio y Lluvia, que se repite de alguna manera en La Casa en el Espejo. También tengo 2 libros de poesía inéditos que son el tema, en ellos está presente el tema de la ciudad, específicamente está muy presente el tema del tránsito y del metro. Creo que mi poesía está muy influida por la vanguardia, por el onirismo, por la reflexión sobre la soledad, sobre la alienación y todas estas reflexiones que son muy propias del siglo XX. ¿Cuál consideras que es el compromiso que debe tener un escritor con la sociedad? Bueno, yo creo, como plantea Octavio Paz en su libro El arco y la lira, en el papel revolucionario del poeta, de la poesía. Pero cuando planteo esto, no quiero decir, no me refiero a una pancarta o a una agitación de esa naturaleza. No, yo creo que el poeta, a pesar de que Platón intentó expulsarlo de la polis, nunca se fue realmente de ella, se quedó en sus márgenes, intentando de alguna manera que esa transformación pudiera ser posible y que pudiera ser posible por la vía del lenguaje y por la vía de la imagen. Creo en el poder de la imagen en la poesía. El poeta muestra la llaga de la sociedad, las cosas que no nos gustan, las cosas que no vemos, las cosas por las que pasamos por alto. Además de mostrar la llaga, el poeta devela las cosas que no tienen una apariencia certera, pero el poeta apunta allí. El poeta lleva la imagen a su máximo esplendor en la palabra y de alguna manera creo que parte de su compromiso es a dar un aporte en la importancia del cambio de nuestra sociedad, porque la sociedad tal cual como está, debe cambiar y debe cambiar hacia un nivel más elevado de conciencia.
¿Qué te motiva entonces a escribir y publicar? A una necesidad, y esto a partir de tu comentario, tu reflexión sobre el compromiso, a partir de una necesidad interna, o consideras que reflejas necesidades de, de orden de la condición humana, pues tu reflexión sobre los problemas que vive la gente, los problemas internos que pasan y que no logran resolver. Bueno, yo realmente creo que son ambas cosas. Este, creo que esas dos pulsiones, por así decirlo, están en mí. La primera es realmente una necesidad interna, desbordante. Yo te cuento que sufro de insomnio. Ahorita no, toco madera. Estoy durmiendo temprano y levantándome temprano, pero antes de este momento tuve unos 15 años de insomnio, insomnio constante. Y bueno, cuando era adolescente, se descubrió que tenía un desbalance bioquímico en mi cerebro que causa ciertos cambios en el estado de ánimo, este, eh, alternados por periodos de una gran estabilidad. Esto fue una de mis motivaciones internas para escribir. Digamos, en las noches en que no podía dormir y en que miles de imágenes, tanto visuales como auditivas, como sensoriales, venían a mí, yo necesitaba drenar eso, necesitaba darle salida. Y la salida natural que encontró por mi formación y por muchas otras cosas fue la escritura. Pero también esa escritura con el tiempo se fue aunando a esa necesidad de dar voz a preocupaciones existenciales del ser humano. Y bueno, por eso creo que ambas cosas están en mí. ¿Y qué proyectos tienes en la actualidad? ¿En qué está trabajando María José en estos momentos para el futuro o para futuras publicaciones? Bueno, cuando te comenté acerca de mis libros, no te mencioné dos libros más que tengo publicados. Uno es un ensayo sobre el poeta Caupolicán Valles, se llama Verbeldía, Locura del Verbo, y está publicado en digital por la editorial El Perro y la Rana. Es del año 2019. Y el otro, es un libro que hice junto a un amigo, José Zambrano. Es una compilación que se llama Diversos, Antología Sexo-Género Diversa, Contemporánea e Hispanoamericana. Me uní a este proyecto porque, a pesar de no formar parte de la comunidad LGTB, apoyo la inclusión de estos en la sociedad. Bueno, además de comentarte eso, te comento de los libros en los que estoy trabajando. Bueno, también tengo un libro de cuentos que ya está listo, está inédito, estoy esperando la posibilidad de poder publicarlo. Son 10 cuentos, y la idea es publicarlos en un volumen que ya está listo. Además de eso, están estos otros dos libros que te mencioné, que tratan el tema de la ciudad. Uno se llama Transeúnte, el otro se llama Desde el Vagón, que también están listos, ya los cerré, están esperando la posibilidad de poder ser publicados. Y bueno, además de eso, ahorita estoy trabajando simultáneamente en otros 3 libros de poesía. Llevo ese proceso con calma, pues entiendo que la verdadera escritura es la reescritura y, digamos, estoy en ese proceso y estoy proyectando un libro que sea una compilación de mis ensayos literarios. En él hay ensayos tan disímiles como lecturas acerca de Nietzsche, acerca de Jamaica Kincaid, acerca del Caballero de la Carreta, acerca de Ramón Palomares y otros escritores como Hani Ossoff.
Y bueno, nada, ese es el trabajo en el que estoy actualmente. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para todas aquellas personas que desean iniciar en ese hermoso arte de la escritura? Para ti, para María José, que ya lleva un largo proceso, un largo camino de constancias, de dedicaciones, de aún también de trasnochos en ese proceso de creación. ¿Les recomendarías qué cosas a los nuevos escritores? Bueno, lo primero que les recomendaría es que lean mucho, que la escritura va a la par de la lectura, ambas cosas no pueden separarse. Que se nutran de todo el arte que puedan, teatro, pintura, escultura, música, todo el arte que puedan. Además de ello, les recomendaría que observen la realidad. Todo en ella es poetizable, todo en ella puede ser materia para la escritura, conversaciones que escuchen, conversaciones que tengan, cosas que vean, cosas en las que participen, todas esas cosas pues son materia del arte porque la materia prima del arte es la propia vida. Este, Además de eso, bueno, yo les recomendaría que se atrevan a hacerlo, que sean valientes. Les recomendaría que participen en concursos, cosa que realmente yo no hice en mi primera etapa como escritora. No tuve como esa guía, pero yo les diría que se atrevan a concursar. Y les recomendaría que se agrupen. No lo hemos conversado, pero yo estuve en un grupo de poetas, las fulanas esas, y eso fue muy importante para mí. Nosotras dictamos talleres, hicimos recitales, organizamos eventos, y sobre todo tuvimos mucho diálogo con comunidades en espacios no convencionales. Creo que el trabajo en grupo es muy importante para un escritor y además eso le ayudará a vincularse, a escuchar a otras personas de su edad y personas incluso mayores que tienen las mismas inquietudes, los mismos sentires. Y bueno, por último, de verdad lo dejé de último, pero es lo más importante que escriban, que a escribir se aprende en gerundio, escribiendo. Dediquen por lo menos un tiempo de su día a la escritura constante. Nos complace enormemente haber compartido contigo y nos gustaría, por supuesto, que nos dieras una reflexión final. Y estamos muy contentos por habernos comentado sobre tu experiencia y esas recomendaciones que nos has dado y que seguramente a toda nuestra audiencia en el programa de Café Converso muy gustosamente lo van a recibir. Sí, muchas gracias, María José, por estar con nosotros y sabemos que contaremos contigo para futuros programas, seguramente. Ronald, de verdad muy contenta y muy agradecida por conocerte, por este compartir. Buenísimo tu programa Café y Converso. Un gusto poder conversar con lectores, con escritores, con gente que le interesa la lectura. Creo que los espacios de promoción de la lectura, de las artes, de las cosas que hacemos, pues son primordiales y bueno, te auguro mucho éxito, así que un abrazo. Muchas gracias por escucharnos. Agradecidos a todos ustedes por haber compartido con nosotros sus opiniones a través de nuestro correo electrónico cafeyconverso@gmail.com. Entre a nuestra página web www.ronaldbracho.blogspot.com, donde encontrarán más información sobre este y otros programas. Y visítenos en nuestras redes sociales. Agradecidos a todos ustedes. Este ha sido su compañero y amigo Ronald Bracho y su programa Café Converso para ti.